Hola, profe. En este video voy a hablar acerca del texto Behaviorism and Cognitivism del autor Walcott Tomic. Tomic aquí nos habla de los orígenes del cognitivismo, que surge más o menos a finales del siglo XIX, cuando la escuela o los psicólogos americanos se inclinan más hacia el estudio del comportamiento humano. Allí, con la llegada nuevamente del método científico de Galileo, entonces surge la necesidad de estudiar el comportamiento humano y se deja de lado la teoría que se estaba aplicando, el método que se estaba aplicando en ese momento, que correspondía a la introspección mental. Entonces, para los positivistas, si el fenómeno de estudio no era observable, no era cuantificable, no podría arrojar resultados fijos, físicos, y no se podían establecer leyes sobre este, no era relevante. Entonces aquí toma muchísima fuerza el conductismo. Y el conductismo nos cuenta Tomic, una de sus características son, la primera es que se basa en la habilidad del sujeto en aprender. Entonces la habilidad que tienen los animales, la habilidad que tiene el hombre de aprender mediante sus comportamientos. Estos comportamientos, los tres comportamientos que ellos estudian son el comportamiento instintivo, el comportamiento operante, que depende de cada situación, y el comportamiento inteligente, que es cuando se ha dado un proceso de aprendizaje y de conciencia de aprendizaje, o un aprendizaje, lo que para nosotros sería positivo. Otra característica del conductismo es que sus motivaciones no se enfocan dentro sino fuera del individuo. Entonces volvemos a lo mismo, ellos no se enfocan en las introspecciones ni en los aspectos afectivos y cognitivos del sujeto, no los niegan, pero no lo ven como método de estudio veraz y relevante al momento de arrojar unos resultados o de establecer una teoría. Dicen ellos, ¿cómo se puede explicar lo que no se ve? Si no es tangible bajo el método científico, no tiene relevancia alguna. Otra característica es que el conductismo hace distinción entre los procesos mentales y el comportamiento observable. Comportamiento bajo el aprendizaje de una lengua o de la adquisición del lenguaje, entendido como el comportamiento verbal, el resultado que se da de una actividad verbal. Otra de sus características, y aquí entra otro autor que es Thorndike. Thorndike introduce el concepto de efecto. Entonces él afirma que si un comportamiento X, sea positivo, sea negativo, sea adecuado o no, si se premia con un refuerzo positivo o puede ser un refuerzo negativo de acuerdo con la situación, este comportamiento se repetirá. Nuevamente, se condicionará el sujeto a que se repita o no, si se desea de esa manera. Entonces, no solo hablamos del chocolate, del dulce, de la manzana, y esto lo usamos mucho, creo yo, a lo largo de nuestro ejercicio docente cada día. Simplemente una palabra de aliento, un muy bien, un excelente, un lo estás haciendo muy bien, o por otro lado puede ser un refuerzo negativo, puede ser un castigo, ignorar, la indiferencia, una mala calificación, bueno, etc. Skinner lleva esta teoría al campo psicológico y al campo educativo mediante el condicionamiento instrumental. Skinner realiza un experimento con un ratón. Entonces lo mete en una cajita. Cuando el ratón tiene mucha hambre, entonces empieza a buscar dentro de la cajita qué comer. Hay un botón y entonces él empieza a presionar el botón y ve que cae queso. Entonces se condiciona el animal bajo este operante, que es en este caso el botoncito, a repetir esta acción. Se condiciona el ratoncito. Entonces nuevamente se ve la ley de acción y efecto, y el condicionamiento instrumental aquí de Skinner.
Una de las críticas, hay varias críticas sobre el conductismo y realmente sobre los textos que yo encontré, artículos descriptivos o artículos de opinión, realmente todavía se tiene una concepción negativa del conductismo. Entonces el conductismo para muchas personas es sinónimo de tradicionalismo, de la escuela tradicional, de la repetición, de la traducción gramatical, de la traducción de contextos, de contenidos específicos. Y sí, si bien el conductismo es el condicionamiento de un sujeto bajo unas reglas específicas, gramaticalmente hablando, dentro del aprendizaje de una lengua, no es de cierta manera tan negativo, y realmente muchos de nosotros en los ejercicios del día a día, me di cuenta, gracias a las lecturas, lo usamos muchísimo, somos conductistas en muchos sentidos. Recordaba el ejemplo leyendo esto del aprendizaje de su hija precisamente, que aprende inglés mediante un moldeamiento de conducta en este caso verbal. Yo aprendí español de esa manera. Mis papás, como bien decía el profe, no me moldearon para aprender español explicándome las reglas gramaticales, morfosintácticas, léxicas, no. Simplemente moldeando mi comportamiento verbal bajo un efecto que era el halago o la corrección, se fue moldeando ese comportamiento. Uno de los aportes, o bueno, hubo 3 aportes que hizo el conductismo en la educación, y este fue el progreso en la instrucción directa o la instrucción programada, que se encargaba del progreso del grupo de alumnos en comunidad, digámoslo así. El segundo era el aprendizaje de dominio. Aquí se encargaba el maestro nuevamente de definir unos objetivos, se seguía un currículum y la meta era que los estudiantes aprendieran completamente o de forma óptima los contenidos en ese currículum, lograr esos objetivos. Y el tercero es el refuerzo del comportamiento obtenido, que es el behavior modification, la etapa del behavior modification. Ahora, como conclusión de este texto y a título personal, si bien el conductismo separa al individuo, teniendo en cuenta que los individuos son sujetos, o valga la redundancia, complejos en su totalidad, no solo se basa en actos, sino también en su introspección, en procesos mentales complejos. El conductismo, los conductistas sí aceptan que tienen un límite. De hecho, en la última parte quiero citar este pedacito, y es: Behaviorism is able to explain and influence certain phenomena, but certainly not all. Entonces, ellos son conscientes y tienen que recurrir ahí al cognitivismo para complementar un poco la teoría. Ellos saben que hay límites bajo su teoría, pero también se sabe que sí, que funciona, que la teoría conductista no es negativa, y realmente me deja esa reflexión. Este texto no es negativa, simplemente es una teoría más que hace parte de una filosofía de educación, que hace parte de las ramas de la psicología, una de las más grandes de hecho, y que pretende explicar con evidencias lo que tal vez otras teorías no logren explicar.